Y ahí empecé a grabar. ¿Ya ven ahí la pantalla o no? Sí, sí se ve. Sí se ve. Ya, súper. ¿Y la raya roja, la ven? También. Se ve. Bacán. Ya. Entonces, chicos y chicas, el día de hoy vamos a ver... No, ya, pero no es que nadie me raye, po. Si no, las voy a bloquear. Funado Tomás Carvajal. Me parece puedo sí que me borrar. rayó, así que sí, me parece que me está rayando el José Ignacio ahí arriba. Ay, no, yo fui la segunda, ¿no? Porque no puedo borrar eso. Creo. Ya. Voy a borrar eso. Hasta la última clase, ¿qué han visto? ¿Ya terminaron ecuaciones no lineales de Newton o no? Vimos método de la bisección y punto fijo. ¿Y punto fijo? Ah, ya, perfecto. Y entonces hoy día la ayudantía va a ser solamente de bisección. Vamos a hacer un leve resumen de lo que ya deberían más o menos tener claro, pero nunca hace falta repasar. Entonces el problema en general, lo que se presenta en la primera unidad de análisis numérico son ecuaciones no lineales y se presentan métodos para poder resolver estas ecuaciones no lineales y encontrar las raíces de estas funciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí sí. Podemos tener muchas funciones, pero a la vez también podemos tener variadas soluciones. En el primer método, que es de la bisección, que a mi gusto es el más robusto, porque en realidad nos sirve cuando tenemos un dominio muy extenso, ya vamos a ver por qué, pero para situaciones con dominios pequeños, la verdad es bastante cercano, es bastante rápido y es bastante eficaz. Tenemos, primero vamos a encontrar la raíz de esta función. Hablamos de raíz a esto es el símbolo que vamos a ocupar para la raíz. Y vamos a elegir, primero dice, elegir dos puntos iniciales A, B, tales que A sub 0 menor que B sub 0 y que f A sub 0 por f B sub 0 sean menor que 0. Lo voy a hacer gráficamente para que se entienda un poco. Vamos a elegir, entonces, en el dominio A sub B pertenecen al dominio de la función. Eso hay que tenerlo en consideración. Entonces, supongamos que tenemos acá A sub 0, B sub 0, porque esta es la primera condición que nos indican. Que A sub 0 tiene que ser menor estricto. Mucho cuidado, no pueden ser iguales. Menor estricto. Y además nos dicen que f, o sea, la función evaluada en A sub 0 por f, B sub 0 tiene que ser menor que 0. ¿Qué nos da menor que 0? Por ejemplo, si yo tengo que esto nos dé positivo, y si esto nos da positivo, esa función, este resultado es positivo. ¿Qué pasa si esto es positivo y esto es negativo? Nos va a dar negativo. Si esto es negativo, esto es positivo, nos va a dar negativo. Y si esto es negativo, negativo, nos va a dar positivo. Entonces, estas son las condiciones que nosotros tenemos que tener, que deben tener signo contrario. ¿Para qué nos sirve saber que sean de signo contrario? Es decir, que si yo evalúo en este punto, por ejemplo, voy a estar sobre el dominio, ponte tú positivo. Y acá voy a estar negativo. Quiere decir que mi función, yo no me sé cómo se comporta a través de todo el dominio, pero sí sé que acá va a ser positivo, ponte tú, acá va a ser negativo. Supongamos que así es la curva. Entonces quiere decir que se cruza, que
intersecta el eje 0. O sea, al menos yo voy a tener una raíz. Pueden ser más, porque puede que la función, ponte tú, sea parta acá, se devuelva, ¿cachai? Y acá llega al menos. Y ahí puedo tener muchas raíces. Pero con este término de la bisección, ya conozco de que al menos tengo una solución. Y claro, y esto se verifica, que estos son los pasos que se siguen acá. Por ejemplo, dice ya, calcular el punto medio. Así yo voy despejando. Voy a borrar acá. El punto medio entre A y B sub 0. Entonces, supongamos que el punto medio está aquí. Entonces, yo vuelvo a evaluar en las funciones aquí en este punto, x sub 0, y aquí evalúo f sub x sub 0. Y ahí vuelvo a ver qué signo me da ese valor. Supongamos que si yo evalúo x sub 0 en f, me da negativo. Vamos a ponerlo acá abajito mejor. Negativo. Entonces, ¿para qué lado debería seguir? Por ejemplo, seguir evaluando. ¿Para dónde yo sé que podría estar la intersección? ¿A este lado o a este lado? Si yo sé que acá tengo positivo mi función, acá tengo negativo y aquí tengo negativo, ¿para dónde debería irme? ¿La de De izquierda? acuerdo a las A la condiciones, izquierda. por ejemplo, que están en 3. Escuché algo, ¿no? Espérense, que justo están martillando aquí en mi casa. Para la izquierda. Exacto, para la izquierda. ¿Por qué? Porque acá tengo positivo y negativo y siempre tengo que estar pendiente de que se me cumpla esta condición. Que en este caso es lo que se expresa aquí. Esa y en el ítem C. Entonces, porque aquí puedo corroborar que efectivamente puede intersectar. Y así nuevamente, me voy acercando, voy buscando el punto medio hasta encontrar hasta la raíz. O también puedo pasar un... Se escucha mucho el martillo, ¿no? Sí, pero Sí, no igual molesta. sí. Ya, espérenme, me voy a ir al segundo piso rápido. Que están al lado. Vengo al... Ya, lo siento, ahora debería escucharse mucho menos. Eso espero. A ver. Ya se sigue proyectando, ¿no? Sí, sí, se ve Sí. todo. Sí. Ya, lo siento. Justo llegó el maestro hoy día. Sí, seguimos. Ya, entonces, en general, este teorema de la bisección lo que quiere es encontrar dos límites. Buscamos dos límites en el dominio y vamos buscando los medios. Veo, ¿para dónde voy? ¿Para la derecha o para la izquierda? Y siempre atento a los signos. El chat no lo estaba viendo, pero... Ah, el martillo. Ya creo que lo estamos solucionando. Entonces, buscando los medios, siempre veo a la derecha, a la izquierda. ¿Se conserva el signo o no se conserva el signo? ¿Dónde podría estar mi raíz? Y eso más que nada. Acercarnos, siempre nos piden, es muy difícil llegar exactamente a la raíz, porque, o si no, se generan una cantidad de pasos extrema, muchos pasos, entonces siempre hay un error. La idea es estar muy cerca de una tolerancia, que eso es lo que uno debería ir manejando. Aquí ya está más formalizado, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos viendo. Buscar, siempre que una intersección. Eso es lo que genera, ¿no? Genera una sucesión de intervalos.
donde está nuestro dominio. El dominio lo pueden escoger ustedes generalmente o dan el dominio en el ejercicio. Y parto con el k igual 0, que es, por ejemplo, x sub 0, que sería la primera iteración, después la segunda, hasta encontrar supuestamente la raíz, que son infinitas. Por eso es muy robusto para ejercicios que tienen un dominio muy amplio. Vamos con el primer ejercicio. Cualquier duda, idealmente, si pueden, hablen, porque generalmente no estoy mirando mucho el chat, pero voy a estar atenta. Ya, dice, sea f sub x igual a la función que está ahí, verifique que f tiene un único máximo global y formule el problema de encontrar el máximo como ecuación no lineal. ¿Cómo verificamos que esa función tiene un único máximo global? ¿Qué deberíamos hacer? Derivar. Ah, espérame, voy a buscar abajo el cargador. Ya, derivamos. ¿Qué derivamos? La función. Si yo derivo una vez, ¿qué es lo que estoy obteniendo? ¿Qué es lo que me entrega la primera derivación? Los puntos críticos. Los puntos críticos, ya, perfecto, vamos. Entonces tenemos f, la primera derivación, ¿no es cierto? ¿Qué sería? La derivada del primero, conservamos el segundo, después la derivada del segundo, ¿no es cierto? Ahora, la derivada del exponente. Cualquier duda que vayan teniendo con la derivación la vamos aclarando un tiro. Ah, los enunciados no solo, el coordinador dijo que iba a subir los enunciados, pero al parecer dijo que no lo ha subido. Porque a mí recién me dieron acceso al aula ayer. Pero de todas maneras igual les voy a subir la pauta y los enunciados, así que no se preocupen. Ya. Aquí. Ya Celeste, no hay problema. Seguimos, entonces simplificando nos queda lo siguiente. Ahora, buscando los puntos críticos. ¿Qué aplico? Vamos, ¿dónde se hace cero, no es cierto? Voy a ir escribiendo aquí después del slash lo que voy haciendo para que se vaya viendo paso a paso. Cualquier duda me van diciendo. Entonces aquí podemos obtener la primera y la segunda raíz con signo negativo. Nunca se olviden de las raíces con signo negativo. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Estamos claros con las dos raíces que encontramos? ¿Sí? Sí, todo claro. Ya, bacán. Ya, entonces ahora recordemos que estamos buscando el máximo global, o sea, verificar que tiene un máximo global. ¿Cómo yo corroboro el máximo global? Con la segunda derivada, ¿no es cierto? De mate 3, creo.
Entonces, lo que nos importa es calcular la segunda derivada y vamos a evaluar los puntos críticos en esa segunda derivada y vamos a evaluarnos en el signo, que aquí les puse recordatorio. No sé, vamos a hacer la segunda derivada. Es igual. ¿Cómo vamos? Cualquier error que encuentren, estoy atenta a sus palabras. Aquí factorizamos. Y nos queda finalmente. Ahí tenemos expresada nuestra segunda derivada de la función. Ahora, evaluando en los puntos críticos que encontramos en la primera derivada, vamos a reemplazar. ¿Y qué deberíamos darnos cuenta? De que si el valor es positivo o negativo. En este caso, queremos saber el signo, vamos reemplazando. Y acá, la segunda. Ya. Evaluando uno, idealmente, ¿para qué uno va a meter toda la calculadora? Uno tiene que darse cuenta generalmente acá qué pasa con mis signos, con mis multiplicaciones. Entonces tengo. Esto en el primero es positivo. Esto es positivo. Y esto me queda negativo. Entonces, este del primero es. Me queda con signo negativo. Y por concordia, el otro de acá me queda con. No, espérense. Voy a borrar aquí. Me queda con signo positivo. Porque considerar que el valor no nos importa. Nosotros estamos. Lo que nos importa es el signo. Entonces, para hacer máximo global, según lo que se ve en Mate 3, si no mal recuerdo, para que sea un máximo global, el signo tiene que ser negativo. Entonces, nuestro único raíz que cumple esa condición va a ser esa. Entonces, por lo tanto, ahí se corrobora efectivamente que la función tiene un único máximo global. ¿No es máximo local? No, porque es el único en ese dominio que nosotros estamos evaluando. Espérame, a ver. Claro, mira, este de acá. Espérame. Encontramos dos raíces, ¿no es cierto? No, sí lo digo, pero lo que digo es que también ese sería máximo local porque la función podría estar creciendo de manera no, sin límites por... Ah, claro, sí, de que también puede ser máximo local, sí, un máximo global siempre es máximo global y máximo local a la vez.
Lo que no puede ser, por ejemplo, que si es máximo local, no necesariamente es máximo global. Pero está bien lo que tú me mencionabas. Ya. O sea, digo que si aún así como pues, si una función como si esta función estuviera creciendo de manera infinita en los bordes del dominio o tendiendo al infinito en un dominio infinito, también se consideraría este máximo como máximo local, es global. Tú dices que los límites están creciendo como una asíntota. Sí, por ejemplo, una función cúbica. Una función cúbica genera un máximo y luego empieza a crecer al infinito. Así. Pero A es que ver, esto no voy a- crece porque si tú le tomas el límite, te das cuenta de que la exponencial con el exponente negativo te acota el x, entonces esta cosa se va a cero en el límite al infinito, no crece a infinito. Por eso este es un máximo global, porque al tomarle los límites te das cuenta de que la función está acotada. Exactamente. Eso Ah, es lo ya. que dice el compañero. Ya, ¿estamos bien hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Otra duda? Asumo que vamos bien. Ya, ¿qué más? Volvamos al enunciado, ¿qué más? Entonces ya, verificamos, lo tenemos listo. Y formula el problema de encontrar el máximo como función no lineal. ¿Qué se le ocurre? Crear una Encontrar el función máximo. Ya, crear una función, perfecto. en la que la raíz de 2, partiendo en 2, sea una solución. Exacto. ¿Cómo quedaría eso? Solamente formularla. Nos piden formular eso. ¿Cómo yo lo expreso? Donde esté el máximo. Formular el máximo como ecuación no lineal. ¿Qué función me entrega el máximo? ¿Cómo qué función? La segunda derivada. En este caso, a cero. Encontrar. En este caso, estaríamos buscando la función que nos entregue los puntos críticos. Que debería ser, en este caso, la primera derivada. Debería quedar interpretada de esta manera. Porque ahí se formularía el máximo, porque esta, la segunda derivada, solamente nos muestra qué tan máximo o mínimo es, pero en realidad, para que cumpla esta condición de la función, que está aquí, tiene que ser la primera derivada, que es la que te entrega los puntos críticos. Que en realidad, si tú la empiezas a acotar, ponte tú, le pones un dominio, el A sub 0, el B sub 0, y empiezas a acotar, claramente vas a encontrar los puntos críticos, ya sea el primero que encontramos y el segundo que encontramos. Sí, después les voy a enviar el link de los links, de los videos y del Discord, porque en el Discord voy a preferentemente subir todo el material. Ojalá todos tengan Discord. ¿Quedó clara esta parte de la parte 2? Que solamente era formular esta ecuación a no lineal. Yo no entiendo. ¿Me entiendes? O Como sea, a mí me gustaría volver al formulación. enunciado, Ya, te lo muestro al que tiro. no me acuerdo bien qué preguntaban. Dale, sí, tranqui. Ah, ya, entonces ahora entendí. Gracias. Claro, porque al principio solamente ocupamos la primera y segunda derivada para corroborar que hubiera un máximo global. Entonces, como en realidad yo ya sé que solamente hay único máximo global, el problema para encontrar el máximo, ya sé que va a ser único, va a ser una raíz de máximo, entonces, como ecuación no lineal, ¿cuál lo ocupo? La que me entrega el punto crítico, el que me entrega la raíz, y esa es la primera derivada. Porque yo ya corroboré que era un único máximo global, entonces yo voy a encontrar una única raíz para ese máximo global.
¿Tienen más dudas? Si no, pasamos a la otra. ¿Y ahí nomás queda? Sí, solamente eso, porque es solamente formularla. Formula la ecuación no lineal. No te dice resolverla, no te dice nada. Por eso es Ah, ya. súper importante, sobre todo leer en numérico lo que te están pidiendo, porque a veces uno hace muchos pasos, pero en realidad solamente dice formule, o interprete, o ni siquiera a veces te piden calcular cosas. Hay que tener mucho cuidado con lo que están pidiendo. Sáquense su Discord. Sí, yo al final de la ayudantía les voy a compartir el link. Oye, disculpa, ¿vamos a ver código en esta ayudantía? No, los códigos, lo de las tareas de Python, ¿a eso te refieres? Claro, claro. No, eso se van a hacer en unas cápsulas, eso los vamos a subir en cápsulas a los ayudantes, explicando toda la tareita. Así que no problem. Pero igual, si después tienen dudas, en el Discord va a haber como un chat de consultas, pues, así que por tema de tiempo en realidad, porque igual es importante que se ejerciten más ejercicios, valga la redundancia. Así que las dudas de las tareas las vamos a hacer por correo, en este caso en mi horario por Discord, más la cápsula. Ya pasamos al ejercicio 2. No se nos va a acabar el tiempo. Dice, sea el polinomio cuadrado, que está expresado ahí, y nos pregunta, ¿tiene el polinomio una raíz en el intervalo entre 1 y 6? Sí tiene. ¿Cuántos pasos del método de bisección son necesarios para garantizar un error menor que 10 a la menos 6? Tenemos datos. Tenemos ya el polinomio, ¿no es cierto? Aquí. El error que tenemos que cumplir que sea menor que 10 a la menos 6. Y tenemos el dominio que nos expresa. Que en este caso es como el A sub 0 y el B sub 0, 1,6. Tiene raíz. ¿Cómo podríamos comprobar si tiene raíz? De la manera más rápida. Evaluando en los extremos y comparando los signos. Perfecto. Entonces tenemos A sub 0 igual a 1 y B sub 0 igual a 6. Evaluamos la función. ¿Cuánto da? El polinomio en 1 y tenemos el polinomio en 6. Signo me da menos 3 y este nos da 2. Entonces, sabemos que acá tenemos signo negativo y acá tenemos signo positivo, o sea, no conocemos todavía el comportamiento de la curva para nada, pero sabemos que al menos, que es súper importante, al menos existe una raíz. ¿Profesora? O Dime. sea, si hubieran sido ambos del mismo signo y yo, ¿cómo podría, cuál sería la mejor forma de asegurarme, por si acaso? Por Si es ejemplo, que eso lo voy a no explicar hay ahora. dos Por ejemplo, raíces en medio. ponte tú así, una curva así, pero en realidad sí tiene raíces, Claro. pero no las estamos viendo. Exactamente. Ahora vamos. Esta es la forma más simple, rápida, porque si te dan de signo contrario, uno ya sabe que hay raíz. Pero lo podemos ver analíticamente. Como siempre, un clásico. ¿Ya? De esta manera, vamos a hacerlo todo paso a paso. Miren, generalmente, si se dan cuenta, este polinomio es bastante fácil de resolver analíticamente. Por eso, este método, que es el primero que se ve, es para situaciones
básicas, como algo más rápido, pero obviamente después cuando te aparece un x a la 5 uno no va a estar resolviendo analíticamente, ¿cachai? De esta manera. Por eso se empiezan a ocupar los otros métodos después como Newton para otras que son más complicadas. Entonces después cuando en el certamen se presente, ustedes van a decir, ¿cuál método ocupo? Ya, entonces, tenemos estas dos soluciones, ¿no es cierto? Pero sabemos que una sola de ellas, solo una raíz, pertenece al intervalo. Esa es la manera analíticamente que yo te puedo decir que sí existe, y ahora te puedo corroborar que es solamente una raíz, porque en el otro puedes conocer que al menos hay una, pero ya claro, con este que es analítico, podemos corroborar que sí existe, y es solamente una. ¿Estamos, no es cierto? Luego dice, ¿cuántos pasos del método de bisección son necesarias para garantizar un error menor? Esta es la ecuación, que es importante que la tengan anotadita, que se ocupa para este método. Así se calcula el error. La tolerancia. ¿Cuál es la tolerancia que nos dan acá? 10 a la menos 6. Vamos a anotar aquí los datitos que nos dan. La tolerancia es igual a 10 a la menos 6. El A sub 0, que es el límite inferior del dominio, y el B sub 0, que es 6, y nos piden el K. Recuérdense que el K son las cantidades que uno va iterando el método de la bisección. Entonces, ¿cuántas veces tiene que pasar? ¿Cuántos pasos? ¿Cuántos K? ¿Qué podríamos hacer? Está difícil despejarlo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Había como una fórmula para calcular eso? Lo que podríamos hacer es, dado que nosotros sabemos cuál es el valor de B0 y A0, y la tolerancia, podríamos obtener el valor de K. Ahí habría que Claro, sí, ocupar... solamente si hay uno que si queréis lo metí, espérame, que cualquier... Eso, ¿eh? Pero acá no era un podrían logaritmo. por supuesto, para allá vamos. Podría subir el cuaderno, por supuesto que sí, les voy a subir todo, así que no se preocupen. Ya, vamos, entonces, tenemos el B sub 0 menos el A sub 0, 2, A más 1, menor a la tolerancia. Vamos a hacer aquí un traspaso. Y aquí aplicamos el logaritmo. Oye, una pregunta. Dime nomás. ¿En qué situaciones se ocuparía la otra parte de la ecuación de arriba, la de la izquierda, L sub k menor o igual, o esa no se ocupa tanto y se ocupa más la de la de la derecha? El S sub K Claro, es sí, el S sub K es el error solamente. En este caso tú quieres un error que sea menor a la tolerancia, que en este caso es el dato que tenemos. Porque te dicen, ponte tú, máximo puedes quedar a esta distancia, entonces uno quiere buscar que sea menor a eso, que no te pases de la tolerancia. Es solamente el símbolo del error. Porque tú puedes estar, esto igual es importante saber que se diferencian, que la tolerancia tiene que ser mayor, pero el error puede ser aquí, se puede mantener igual. Eso hay que tenerlo. Ya, entonces estoy aquí, quiero tratar de despejar el K. Aplicamos logaritmo.
Tenemos K más 1. Ojalá me alcance, sí me va a alcanzar acá. Entonces, tenemos B sub 0 disculpa. conocido, A sub 0 conocido y tolerancia conocido. Dime. ¿El logaritmo de 2 me iría dividiendo todo eso? Ah, no. ¿Cuál ya. logaritmo 2? No, es que el... ¿Sí? En base 2, ¿no? Sí, lo hice muy grande. La posición. Ah, ya, sí, disculpa. Sí, ahora entiendo. Sí, ya lo vi. Ya aquí. Entonces, reemplazando los valores, igual si algunos tienen ahí calculador a la mano, igual ayer lo calculé. 21,25. Exacto. Entonces, 21,25, y yo digo, claro, igual de acuerdo a los pasos, porque estamos midiendo pasos. Yo no puedo hacer 21,25 pasos. ¿Qué tengo que hacer? Aproximar al mayor número, al 22. Aproximar. Por exceso. Exacto, por exceso. Para asegurarnos, para asegurarse de que se cumpla esa tolerancia. ¿Sí? Entonces, siempre el K es un número entero. ¿Estamos claritos con el ejercicio, no? ¿Claritas? Si no, cualquier duda, denle nomás. Estoy atenta. O sea, la única duda que tengo es por qué la tolerancia tiene que ser sí o Voy, sí Juli. mayor. ¿Aló? ¿Ah? Sí, sí, sí. ¿Por qué De- la tolerancia tiene que ser mayor? Sí o sí mayor. Claro. Porque ese es el... A ver, espérate, ¿cómo te lo... O es, tal vez no sea un tema tan matemático, sino como lógico. Mm. Bueno, y Porque aparte el ahí dicen que error el es... error tiene que ser menor. Claro, en realidad es que el error es menor a esa tolerancia, po. Y por eso también, en este caso, a veces en los enunciados te dice menor estricto para corroborar, pero siempre es como menor estricto. O igual hay algunos enunciados que dicen el error igual a eso. Y ahí en realidad nunca dicen igual, porque si uno le pone el igual, ponte tú, el K te quedaría como número decimal, como nos quedó en este ejercicio, y en realidad el K no puede ser un decimal, entonces nunca es igual. Por eso en este caso es menor. Y Vale, ahí se vale. hace la aproximación para que se cumpla esa tolerancia, ese rango. Gracias. Juli, ¿estamos con el enunciado? ¿Lo puedo bajar? Sí, sí, gracias. Ya, ok. Ya, entonces vamos con el último ejercicio. Que ahí está. No voy a mostrar eso ahí. Dice así, sea x raíz de una función, f, y sea x sub k, que recorre de k igual 0 hasta el infinito, la sucesión de puntos medios fabricada por un método de bisección, sea de sub k, el valor absoluto de x sub k menos la raíz, el error. ¿Es correcto o falso que e sub k más 1 es menor o igual que e sub k, para todo k perteneciente a lo natural? ¿Qué creen? ¿Cómo lo abordarían? Tenemos los datos acá. Se cumple esto. Tenemos la función f, ¿no es cierto? Que tiene su raíz, que recordemos que si evaluamos la raíz nos tiene que dar 0. Esto en realidad, este dato de aquí, solamente nos explica que x sub k es una sucesión, o sea, x sub 0, x sub 1, x sub 2, es los pasos que uno va haciendo en el método. Y el error, nos dice que el error
cumple esta condición, que es lo que tenemos que corroborar. Esto siempre pasa, no siempre pasa, es verdadero, es falso, para todo K perteneciente a los naturales. Considerando que así se... ¿Por qué crees tú que así debería ser? Debería ser verdadero. Yo creo que debería ser falso. Yo creo que es falso porque puede oscilar. No, o sea, no, como está construido el método, no necesariamente es monótonamente decreciente la sucesión, podría estar como oscilando, pero la cosa es que siempre se va acercando igualmente. Pero no necesariamente para todo K los naturales es menor. O sea, esa es como mi idea. Lo que se Bien. achica es el intervalo. No necesariamente significa que el valor va a estar cada vez más cerca, sino que el intervalo donde va a existir el valor va a ser chico. Ya, sí, va por ahí. Claro, en este caso lo que nos piden es comprobar que el error es igual o disminuye con cada iteración que nosotros realizamos en el método. O sea, que esto no pase. Porque si aquí nos damos cuenta, tenemos un x sub k, un x sub k más 1, y aquí tenemos la raíz. Recordemos este de aquí. Espérense, se los voy a encerrar porque así se calcula el error. Esto no debe pasar. Eso es lo que dice, lo que queremos verificar o no. ¿Cómo lo demostramos? ¿Qué hacemos? Cuando uno siempre ve en matemática, idealmente estos ejercicios cuando hay que, bueno, no dice explícitamente demostrar, pero en teoría la idea es decir si es verdadero o falso, uno siempre aconsejan partir por contradicción, decir que, o hacer un ejemplo de un caso que no cumple, entonces como no lo cumple, eso no es correcto. Eso pasa, por ejemplo, cuando las demostraciones te dicen, demuestre que este número es racional. Entonces uno demuestra que el número es lo contrario. Entonces así se hace una demostración por contradicción. Entonces vamos a hacer una hipótesis. Donde decir que no siempre se cumple. Ya que lo vamos a demostrar. Por contradicción. ¿A todo esto se entiende la letra o lo siento? Después igual se la puede subir más bonita. Sí, se entiende. Se entiende súper bien. Ya, es decir, si lo queremos por contradicción, eso, lo contrario a lo que teníamos en el de arriba, para que lo vuelvan a ver. Están diciendo que es menor o igual, pero nosotros queremos mostrar por contradicción que es mayor. Entonces tomemos un caso, un ejemplo. Voy a poner acá, si esto, para recordar. ¿A qué hora termina este bloque? A las 6:20. Ya, súper, estamos bacán con el tiempo. Y entonces vamos a hacer un ejemplo y demostrar que en realidad lo que nosotros queremos demostrar, que es lo contrario, sí se cumple. Supongamos una función f sub x igual a x, que la voy a graficar aquí. X, f sub x. ¿No es cierto? ¿Cuál es la única raíz de esto? ¿Está aquí o no?
que es justo 0, 0. Y supongamos un intervalo o un dominio. Vamos a hacer por aquí, supongamos que está el menos 5 y el 7 está por aquí. Calculemos, po. Calculemos la primera sucesión y después calculamos la segunda sucesión y corroboramos el error que nos genera cada sucesión. Entonces así vamos a ver el error de la primera y de la segunda. Vamos. Primer paso que había que hacer, ¿no es cierto? Corroborar si efectivamente esta función posee raíz entre el a sub 0 y el b sub 0 que estamos escogiendo. Entonces, el más intuitivo era reemplazar los límites en la función y que nos den signo contrario. Que la multiplicación de signo contrario. Entonces tenemos negativo por positivo nos da negativo. O sea, al menos tenemos presencia de una raíz. Segundo paso. Vamos a hacer la primera iteración. Que es el x sub 0. ¿Cómo se calculaba? La primera iteración. ¿Quién recuerda la ecuación? Mediar los dos extremos. Claro. Mediar los dos extremos. Súper. Y vamos a hacerla aquí. Nos da el 1, que el 1... El 1, ¿dónde está? Supongamos que está aquí. Y el 1 es positivo. ¿Para dónde me voy? ¿Para la derecha o la izquierda? Para la ¿Para izquierda. dónde sí? Para la izquierda, súper bien. Entonces, ahora, tomo el x sub 1, que va a ser 1, 5. Me dio menos 2. Entonces, tengo mi x sub 0, mi x sub 1, y voy a calcular el error de cada uno. Oh, me equivoqué. Acuérdense que siempre va en valor absoluto, así que da lo mismo cuando restar. A ver, ¿dónde está la otra? Aquí. Esa de ahí. Entonces, ¿qué llegamos acá? Que efectivamente el que sigue va a ser un mayor estricto error, en este caso, y no va a ser menor. Y eso es lo que pasa, entonces, al corroborarlo por contradicción, en este caso por un ejemplo, esto que se supone aquí es falso. ¿Alguna duda? ¿O alguien quiere alguna explicación de nuevo? ¿De alguna parte? Oye, ¿la puedes repetir? Es que te juro que no caché. O sea, como la lógica, como que los pasos sí, pero la lógica no caché. Espérame, ¿qué me está? Déjame ver qué me está hablando. ¿Qué me habló? Yo. Ya, Cata. Ya, ¿de dónde? De nuevo, démosle de nuevo. De arriba, ¿no es cierto? Principio.
Sí, Ya, mira. pero rapidito. O sea, como que los pasos los cacho. Ya, en realidad la lógica es que cada vez que, supuestamente que cada vez que uno hace una sucesión, mira, aquí uno elige el límite superior y el límite inferior, y cada vez que tú vas haciendo una iteración, partes a la mitad, ¿no es cierto? Y miras hacia la derecha o a la izquierda, ¿para dónde me voy con el signo? Supongamos que nos vamos a la izquierda, porque sí, acuérdate que siempre que hay que estar pendiente de evaluar ese punto en la función y ver qué signo me da. Entonces, si me da positivo y acá tengo negativo, la multiplicación me da negativo. Entonces, al menos yo sé que mi raíz, que es la que estoy buscando, siempre tenemos que tener claro que en esta materia de ecuaciones no lineales siempre estamos buscando las raíces de la función, o sea, ¿dónde se nos hace cero la función no lineal? Para eso vamos a ocupar distintos métodos, en este caso el método de la disección, que vamos utilizando la técnica de los medios, vamos partiendo a la mitad. Entonces, me voy hacia acá, busco de nuevo la mitad, digo, ¿para dónde me voy? ¿A la derecha o a la izquierda? A la mitad, y así. Idealmente se va haciendo chico, chico, chico el error, hasta que se supone que yo debería encontrar mi raíz, donde la función se hace cero. Entonces, el error cada vez, si uno lo piensa quizá, o lo más intuitivo es que el error debería ser cada vez más pequeño cuando tú vas avanzando en las iteraciones. Eso es lo que te está tratando de preguntar aquí en esta. O sea, cada vez que yo hago una iteración más, o sea, en K más una iteración, el error debería ser más pequeño o igual que el anterior. En esa parte es lo que nos están preguntando. ¿Está un poco más claro? Como, ¿qué es lo que tendríamos que buscar? Sí, sí. Ya, súper. Entonces, lo que yo le explicaba, que en general lo que es análisis numérico o las matemáticas en general es muy difícil demostrar lo que nos están pidiendo, o sea, como directamente esa hipótesis. Entonces, la hipótesis que uno ocupa es la hipótesis contraria, o sea, que no se cumpla esa hipótesis. Entonces, si esa hipótesis, que es la contraria, yo demuestro que es verdadera, automáticamente lo que me están preguntando es falso. Esa es como la lógica que en realidad en análisis numérico siempre se hace la lógica por contradicción. Entonces lo que queremos demostrar es que cada vez que yo avanzo una iteración, no necesariamente ese error tiene que ser menor. Por lo tanto, planteé un ejemplo donde eso no se cumple. O sea, cada vez, ahora que nosotros avanzamos una iteración, mi error fue mayor. Mi rango de error en valor absoluto fue mayor que el del anterior. Entonces, el ejemplo, la verdad, es bastante, como bastante al azar, porque no, ponte tú, uno escoge una otra función y justo te cumple la condición del enunciado y tú dices, no, sabes que es verdadero. Pero claro, aquí yo les presenté un ejemplo donde no se cumple para verificar en realidad que esa intuición de los errores no siempre es verdadera. Entonces, yo planteé una función X muy arbitraria. También le definí un dominio. Verifiqué que dentro de ese dominio, entre menos 5 y 7, hubiera una diferencia de signos. Para que yo al menos, porque como me da negativo, yo al menos sé que la curva, que tampoco no es necesario saber cómo se comporta, pero al menos me corrobora de que yo tengo una raíz, por lo menos. Genero la primera iteración, o ponte tú, ya, pongámosle aquí, pongámosle el K, el primer K. El primer K me dice que es A sub 0 o B sub 0 más B sub 0 partido en 2. Eso me dio 1. Luego hago la otra iteración, que es X sub K más 1. Que es
1 más menos 5 partido en 2, que son los límites que yo escojo, porque yo escojo el límite del menos 5 y no el 7. Esto pasa acá, mira. Este es el 1 que yo encontré acá. Yo, ese 1, ese f sub k que me dio 1, yo lo evalúo, f sub k que es igual a 1, lo evalúo en la función y me da 1 nuevamente, ¿no es cierto? Yo creo que ese color está bien claro. Entonces, ¿qué signo tiene eso? Positivo. Entonces, como este me dio signo positivo, y acá el 7, que era mi límite superior, que era igual al b sub 0, también es positivo, o sea, puede que la curva siempre pase o esté en el cuadrante positivo, que efectivamente justo está en puro cuadrante positivo, que es todo esto. Pero en cambio, este 1 está positivo, pero mi límite inferior inicial, que es el menos 5, tiene signo negativo. Entonces, al menos como este, que es mi nuevo x sub k, y este acá está negativo, entonces yo al menos entre el cuadrante positivo y el cuadrante negativo tengo que pasar por el 0. Entonces, por eso yo escojo estos nuevos límites, que son el menos 5 y el 1, para poder ocuparlos en la segunda iteración. Entonces, ahora como mi nuevo intervalo para el x sub k más 1 es el menos 5,1. Y así cada vez el intervalo se va achicando con tal de yo al fin poder encontrar un x sub k más 1, quizá el 2, el 3, el 4, cosa que después ese x que yo encuentro, que es este, x sub k, no sabemos cuál va a ser porque para eso es el método, porque es repetitivo, uno tras otro, hasta que este número que se encuentra, y si yo lo reemplazo, me tiene que dar 0. Entonces aquí yo generé solamente las primeras 2 iteraciones, solamente para demostrar la contradicción y que no siempre es así la hipótesis que nos ponen al principio, que es demostrar esto. Porque aquí el k, el e sub k más 1 nos dio el x sub k más 1, que era nos dio 2, y el x sub k nos dio 1. Entonces no se cumple. Entonces este enunciado es falso. ¿Se entiende? Espero que ahí se podría aclarar un poquito más, Cata. Dime tú. Súper, ¿No hay muchas problema? gracias, te pasaste. Tranqui, tranqui, para eso estamos. ¿Dudas? ¿Más dudas? Yo tengo una duda respecto al enunciado. Voy de nuevo al enunciado, vamos. Ya, Dale. es que ahí dice que x asterisco es la raíz de una función f y que la sucesión de x sub k son puntos medios. Entonces eso quiere decir de que el x asterisco es muy cercano a 0, ¿o no? ¿Eso quiere decir o no? De nuevo, de nuevo. Dale de nuevo. Te voy a escuchar con más atención. Que si la sucesión de x sub k son solamente una sucesión de puntos medios, ¿eso significa que el x asterisco es muy cercano a 0? Exacto, idealmente eso es lo que uno en realidad quiere encontrar, que el error, si es muy pequeño, estamos diciendo que estamos muy cerca de encontrar la raíz. En cambio, cuando nosotros encontramos que el error es 0, es porque ya encontraste la raíz. Ya, pero en este caso el x asterisco, según el enunciado, ¿es muy cercano a 0 o es 0? No, según el enunciado todavía no sabemos, el x asterisco es raíz, dice. Es raíz. Tú conoces la raíz. Es raíz. O sea, sí, pero... O sea, si tú reemplazas ese... O sea, claro, el x evaluado en f es 0, pero el x en sí, ¿es muy cercano a 0 aquí, o es 0? o sea, el x en sí, por definición de aquí, uno no lo conoce. Ah, No ya. conoces el valor, pero sí en el ejemplo aquí,
Sí conocemos el valor, pero incluso tú lo podrías dejar expresado, mira, sí. No, pero entonces eso querría decir que es muy cercano a 0. Exacto. Ya. Y la otra duda era con Dime. lo que está arriba, lo demás arriba. Voy. ¿A qué ejercicio? Voy para No, arriba. las instrucciones, el resumen de la materia. Voy. Aquí ahí en el método de la ¿Más abajo? bisección. No, ahí está Acá, bien. dale. Sí, en el punto 3, el paso B y el paso C se excluyen entre sí, ¿o no? Que estoy como, lo estaba mirando, no alcanza a verlo bien. ¿Que se excluyen entre sí? El paso B y el paso C. O sea, es que si el paso B se te cumple, tú no necesitas ya evaluar el paso C. Ah, ya. Mira, te lo voy a explicar aquí con un dibujito. Voy a borrar esto de acá. No, sí. Pero son en sí, no dependen uno del otro, porque si se te cumple el B, ya no necesitas pasar al C, porque ya conoces el valor que debe tomar, la posición que debe tomar tu X sub 0. Que en este Sí. caso va a tomar el X sub 0 como límite superior. Y va a reemplazar al B sub 0 que estaba al inicio. Ya. No sé, ya lo vi. Es para ver si el X sub 0 se desliza por un lado o para el otro. Dale. Sí, es solamente, es como miro a la derecha, miro a la izquierda. ¿Lo hago límite superior o lo hago límite inferior? Más consultas. O algo que quieran ver de que no alcanzaron a copiar. Bueno, igual de todas maneras les voy a subir esta misma pauta con el resumen de la materia y los ejercicios. Ah, y la guía que, bueno, era solamente esa que venía en los enunciados. Hoy en el último ejercicio queda demostrado como con un caso particular, ¿no? ¿No deberíamos hacerlo como con uno general? Ya, matemáticamente ese ejercicio, la demostración ni siquiera se hace con un ejercicio general, se hace como literal con una demostración con puras letras. Si quieren se las puedo hacer y... No es tan larga, pero es como demostración así, de verdad demostración como pura, pero en los ejercicios aquí yo traté de demostrarles que ese pensamiento intuitivo del error, que uno piensa que se puede ir achicando cada vez que yo voy haciendo una iteración, no siempre ocurre. Era más que nada para demostrar que no siempre ocurre eso. Y por eso lo hice con un ejercicio. Ah, ya. Gracias. Oye, Dime. pero eso del error puede que pase que, por ejemplo, el error E sub k, y el error, claro, que el error E sub k sea más pequeño que el error E sub k más 1, pero tal vez con muchas iteraciones sí o sí el error va disminuyendo, ¿no? No siempre. No siempre va pasando porque eso depende igual de, principalmente de los límites. De los límites que tú tengas, el límite inferior y el límite superior. Pero cuando uno hace muchas iteraciones, uno incluso a veces ni siquiera hace tantas iteraciones que nunca vas a llegar a la raíz, nunca llegas al cero, ¿cachai? Como al X sub infinito y nunca te va a dar cero porque te va dando un error como, siempre el error como que está como casi constante. Por eso, en general, este es el método, para mí pinta como, es como más robusto, pues entonces se ocupan una, dos, máximo sus 4 iteraciones. Y generalmente se ocupa para cuando hay condiciones de tolerancia. Ah, ya, claro. Sí, es que yo pensaba que si tendríamos la iteración al infinito, siempre el error iba a tender casi a cero Sí, y... generalmente, obviamente va a tender a disminuir porque obviamente tú te estás acercando a tu raíz, pero cuando tú haces las primeras iteraciones no siempre eso pasa, incluso
a veces pasa que tú empiezas con las iteraciones, supongamos que ya hace los primeros 2 pasos, disminuye, después puede aumentar, y después incluso puede disminuir, aumentar, incluso puede ir oscilando lo que va pasando con los errores, pero obviamente cuando ya tiende como al infinito, generalmente el error es tan pequeño que cuando tú haces una iteración con otra, ni se nota la diferencia del error, el error es casi igual, porque estás constantemente ahí marcando el paso, y al final nunca te acercas a tu cero, que es el que estás buscando, a tu raíz. Ah, dale, vale. Clarito, Ok. ya clarito. Gracias. Ok. Más dudas, denle nomás. Por mientras voy a buscar antes que termine, voy a buscar el link del Discord para compartírselos y puedan unirse. Así voy a ir metiendo la información, la voy a ir subiendo. Una duda como administrativa. ¿Todas las ayudantías van a hacer estos mismos ejercicios? ¿Cómo mismos ejercicios? ¿A qué te O refieres? sea, las que son de los otros Si ayudantes. son no, todas las ayudantías son coordinadas. Todos vamos a realizar los mismos ejercicios. Gracias. Lo que sí va a ir distinto son las guías que se les van a subir con ejercicios, pero puede que en esas podemos subirles los resultados, las respuestas. Estás muteada. No sé si nos hablas. Marti, está muteada. No había cachado que estaba muteada. Estaba hablando hace caleta rato. Ya. El Discord me gusta más usarlo para el tema de las dudas y subir el material, y que las dudas generalmente sean por el Discord y no por el correo, porque así igual los otros compañeros y compañeras pueden leerlo. Y así se van retroalimentando las dudas. Pues si la duda que puede tener uno, también la puede tener el otro. Eso. ¿Más dudas, consultas? O si no... ¿Cachai cómo son los certámenes? Porque, ¿cómo nos van a evaluar, por ejemplo, los códigos y cosas así, si es que no hacen hacer? Ya, según yo, no. Los códigos a lo más les podrían preguntar con respecto a que te entrega el código. No hacer código ni nada, no programar. Como explicar en tus palabras qué hacen estas líneas de código. Con respecto a lo relacionado a eso. Y ejercicios parecidos a las ayudantías. Ya, bacán. Oye, si en algún momento 3 ejercicios. Si en algún momento necesitáramos ocupar algún código, todos esos códigos ya están listos, están hechos, ¿no? Los códigos para poder, los que le suenan al apunte. Claro, claro, esto mismo, de bisección, de iteración, todos esos códigos ya están listos. Llegar y Todos. añadir tal vez a Incluso, espérame, voy a dejar de compartir. Incluso, idealmente en las cápsulas nosotros queremos explicar cómo se ocupa el código, el mismo código que está en los apuntes, y qué hace cada línea. Cómo pueden ir cambiando las variables, un poco ir jugando, pero no que ustedes quizás vayan a programar ni nada, no se asusten, como invente esto, no. Y la verdad los certámenes puros ejercicios parecidos a la ayudantía, a la guía, 2, 3 ejercicios, no creo que más que eso. ¿Más dudas? ¿No? ¿Sí? Bueno, cualquier cosa ahí me hablan por el Discord y ahí estamos comunicados y comunicadas. Hay que actualizarse. Ya, entonces eso sería, chicos. Que estén súper bien, chicas. Y nos vemos la otra semana. Mismo horario siempre.
Muchas gracias. Chao, gracias. gracias. Chao, gracias. Chao. Chao, gracias.